Introducción. La historia casi olvidada de María Magdalena es una que ha intrigado a muchos a lo largo de los últimos 2000 años. La suya es la conmovedora historia de alguien que pecó y fue redimido. De alguna manera, todos podemos identificarnos con María Magdalena. La difícil situación de su alma nos ayuda a tener compasión de los nuestros. Ahora, una vez más, María Magdalena entra en el resplandor del foco después de siglos de abandono. Inesperadamente para algunos, pero en realidad con mucho retraso, ella emerge de los polvorientos rincones de las iglesias olvidadas e incluso de las escondidas recovecos de nuestra propia memoria. Autores y académicos han explorado la renovada importancia de María Magdalena. Ha salido a la luz nueva evidencia sobre su papel en la iglesia primitiva, y muchos han afirmado que ella tuvo un papel mucho más destacado de lo que nos han llevado creer a lo largo de los siglos. Una fuente clave para este nuevo estudio son los evangelios gnósticos, algunos de los cuales habla de María Magdalena como la principal discípula de Jesús. Gnóstico temprano. Los textos cristianos describen a María Magdalena como la mujer que conocía el todo. 2. Ella era a quien Cristo amaba más que a todos los discípulos. 3. Ella era la apóstol dotado de un conocimiento, una visión y una perspicacia muy superiores a los de Pedro. Para algunos, ella es vista como la pieza central de una corriente subterránea de mística. El cristianismo, emergiendo una vez más en el escenario mundial. Radical. Se ha encontrado una reinterpretación del cristianismo en varios libros de gran venta. 4. También ha habido documentales que se transmitieron por televisión, The Two Marys y Jesús, María y Da Vinci. 5. De acuerdo con estas hipótesis, Jesús era el heredero legítimo de los palestinos. Trono, se casó con María Magdalena, tuvo varios hijos y huyó a Cachemira, India, Alexandria, Egipto, o Francia después de la crucifixión. Mientras tanto, Magdalena y los demás discípulos buscaron refugio en el sur de Francia, donde el linaje de Jesús se convirtió en el fundamento de los merovingios franceses. Dinastía de reyes del siglo V al VIII. Los autores de estos libros proponer que el sangreal, el santo grial de la leyenda artúrica, es un código para el canto real, la sangre real, de Jesús y sus descendientes, y afirman rastrear este linaje real de la casa de David hasta los tiempos modernos. Aunque no afirmamos ni negamos estas afirmaciones, y aunque la prueba definitiva de muchas de estas teorías pueden faltar, las proporcionamos en María Magdalena y los divino femenino, otro lado de la historia de María Magdalena, como ha sido contada por Elizabeth Clare Prophet, a través de su lectura personal de lo acásico. Registros. 6. De los eventos de la historia y en las enseñanzas dadas a conocer a través de ella por los grandes maestros de la sabiduría, la señora Prophet tiene nuevas perspectivas y mucho que ofrecer a los devotos de María Magdalena. Abre una puerta al alma de María Magdalena y su relación con Jesús. Una relación que trasciende los detalles históricos que pueden ser argumentados por eruditos durante las próximas décadas o siglos. María Magdalena es una de las figuras más controvertidas del Nuevo Testamento. Incluso en la Biblia misma, hay mucha incertidumbre acerca de ella. ¿Era ella la mujer con el vaso de alabastro que ungió los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas? ¿Era ella la mujer en Mateo, Marcos y Juan que ungió a Jesús con el aceite de
nardo? Era ella la mujer sorprendida en adulterio a quien los escribas y fariseos querían apedrear y a quienes Jesús perdonó diciendo, vete, y no peques más. 7. Jesús le ha revelado a la señora profeta que todos estos son de hecho episodios en la vida de la Magdalena. 8. Si bien los eruditos modernos pueden debatir la historia escrita en los éteres, y en la memoria del alma de los que allí estuvieron, revela la verdadera vida de un alma redimida por su amor a su Salvador y el amor de él por ella. El amor entre Jesús y María Magdalena no era algo que estuviera definido por una relación de carne y hueso, ya sea que estuvieran casados o no. El interior. El registro es claro que María Magdalena era la llama gemela, 9, de Jesús, y juntos compartieron un amor profundo, uno que se extiende más allá de esa vida y en la eternidad. Parte de la controversia sobre María Magdalena y su papel ha surgido porque de un malentendido, e incluso supresión, de la verdadera enseñanza de Jesús sobre la mujer. Jesús honró a la mujer. Tenía mujeres en sus círculos más cercanos de discípulos, una liberación radical de la mujer para su día. Sin embargo, muchos en la iglesia primitiva no estaban dispuestos a aceptar esta liberación, y por lo tanto las enseñanzas de Jesús sobre la mujer no convertirlo en la Biblia. Muchos se perdieron y solo ahora están siendo redescubiertos. ¿Estar casado? 11. Elizabeth Clare Prophet afirma que si Jesús estuviera casado, de ninguna manera, en detrimento de su misión o de su papel como conquistador de Piscis, en su mejor momento, vendedor Los años perdidos de Jesús, ha publicado los manuscritos que revelan. Jesús fue a la India cuando era joven, y estos manuscritos incluyen algunos de sus enseñanzas sobre la mujer. Las enseñanzas de Jesús sobre la mujer también se encuentran en muchos de los evangelios gnósticos que han sido redescubiertos recientemente. Es una tragedia que las enseñanzas se perdieron y suprimieron durante 2000 años. De hecho, si la verdadera enseñanzas de Jesús sobre los derechos de la mujer habían sido conocidas y enseñadas en esta época, el papel de la mujer y el curso de la civilización muy probablemente habrían sido enormemente diferente. Quizás lo más importante, la señora Prophet explica que Jesús vino a revelar un camino espiritual y nos llamó a seguir sus huellas. Ya sea que alguno de estos nuevos teorías sobre su vida que están circulando son ciertas o no, no haría diferencia a la verdadera comprensión espiritual del camino que Jesús y los discípulos enseñaron y vivieron, incluyendo la crucifixión, la resurrección y la ascensión, que demostró. Estas son iniciaciones espirituales. Ella nos advierte que no nos entreguemos a una religión de carne y hueso. Tu cuerpo espiritual es más real, más sólido, más vibrante que el cuerpo físico que llevas, que es simplemente un vehículo para el espíritu. Un día dejarás tu cuerpo físico. Sí. Eres un verdadero discípulo de Cristo y has andado en sus caminos y has cumplido los requisitos de la ley. Tú también puedes ser resucitado, tu alma en su estado espiritual. Cuerpo, casado con Cristo, será llenado con la llama ascendente en espiral de la resurrección. La llama de la vida puede llenar tu ser, y encontrarás que tu sentido de la inmortalidad y la vida eterna no están unidas a la carne, ni el proceso de la ascensión. Más bien, puedes vivir para siempre lejos de la vasija de barro, tal como Jesús demostró. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
Jamás. 12. Y la prueba de este camino se ve también en las almas de María Magdalena, María de Betania. 13. María, la Madre de Jesús, Juan el Amado. Y otros de los apóstoles que han seguido los pasos de su Señor y demostró este mismo proceso de ascensión. La vida y la misión de Jesús no terminaron en la cruz. Él ciertamente resucitó, y hizo su salida de una situación muy controvertida. La Iglesia del siglo II. El padre Ireneo escribió que Jesús enseñó hasta los 40 o 50 años. 14. El texto gnóstico del siglo III Pistis Sophia registra que después de la resurrección, Jesús pasó 11 años discutiendo con sus discípulos. 15. Y la Biblia mismo registra que Pablo recibió su enseñanza directamente de Jesús. 16. De hecho, por 2000 años, el Maestro no ha dejado de caminar y hablar con sus discípulos. Pero ¿y María Magdalena? Quizás el misterio de María Magdalena es como las teclas negras del piano. Es posible hacer música sin ellos, pero la melodía tocada solo en las teclas blancas puede ser una melodía muy diferente. La adoración de María Magdalena ha sido durante mucho tiempo en secreto y profundamente devocional. Algunos afirman que la misteriosa Virgen Negra, que se encuentra en tantos de los grandes catedrales en Europa, es realmente María Magdalena. Durante mucho tiempo ha habido un oculto corriente de devoción a ella, pero ahora la corriente subterránea está volviendo a la superficie. Mucho de lo que ahora está saliendo a la luz acerca de María Magdalena está fuera del alcance del ámbito de la fe católica y protestante tradicional. Cuando se ve desde otra perspectiva, la historia de la persecución dentro del cristianismo es más fácilmente explicado. Las iglesias a menudo se han sentido amenazadas por el poder de la divinidad femenino tanto en el hombre como en la mujer. Y a veces, al tratar de acabar con él, vestigios de Babilonia, la gran ramera, y los malos usos de la luz de la madre. En los antiguos cultos paganos, también suprimieron la luz emergente de la mujer vestida con el sol. 17. Sin embargo, dado todo esto, mientras los académicos debaten y los estudiantes investigan algunas cosas, permanecer. María Magdalena vivió y aún vive, y es hora de que los secretos de su vida se revelen. Ser revelado. ¿Quién, entonces, fue María Magdalena? ¿Cuál fue su papel en la iglesia primitiva y en los últimos 2000 años? ¿Quién es ella ahora y qué puede enseñarnos hoy? ¿Y qué relevancia tiene el mensaje de su vida para nuestra propia alma? María Magdalena y el divino femenino revela este enigmático y sin embargo personaje extrañamente familiar. Ahora, por fin, la perdida Magdalena, la negra Madonna, por así decirlo, puede emerger de las sombras para revelarse como alguien todos hemos conocido íntimamente después de todo. Tal vez ahora que ella es redimida, una vez más aún, nuestras propias almas pueden encontrar las respuestas y la aceptación que buscamos. Para cuando un alma es restaurada al lugar que le corresponde, el aspecto femenino en todos nosotros puede ser levantado una vez más. Prefacio. Como una conocida líder religiosa femenina de finales del siglo XX, el tema del papel de la mujer en la iglesia era algo muy importante para Elizabeth Clare Prophet, no solo a nivel personal, sino también como ella lo definió. Su papel y vocación en su propia organización y en el escenario mundial. Ella habló sobre este tema muchas veces durante sus casi 40 años de ministerio activo.
El material de este libro se compila de muchas fuentes en sus conferencias y obras publicadas e inéditas, en particular una serie de conferencias que pronunció sobre las enseñanzas perdidas de Jesús sobre los derechos de la mujer. Desde que se pronunciaron esas conferencias, los temas de María Magdalena y Jesús, las enseñanzas sobre la mujer han llegado al frente del debate popular y académico. El centro de toda la pregunta sobre el papel de la mujer en el cristianismo es María Magdalena. ¿Fue ella una líder en la iglesia primitiva? ¿Cuál fue su papel en relación a los 12 apóstoles? ¿Era ella, como algunos han afirmado, la esposa de Jesús? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? ¿Y cuál es la comprensión espiritual de hombre y mujer? Con todo lo que se ha escrito en los últimos años sobre María Magdalena y la divina femenino, surge la pregunta de si hay algo nuevo que pueda ser dicho. La señora Prophet aporta una perspectiva única al tema. En sus conferencias, escritos y reconstrucciones de las enseñanzas perdidas de Jesús sobre mujer, señora profeta, se basa en fuentes históricas, incluidos los textos gnósticos. Pero lo más importante, ella trae una comprensión de los gnósticos y sus enseñanzas que no viene solo a partir de un estudio de sus textos, sino que también está profundamente enraizado en su propia espiritualidad. Experiencia. Como los gnósticos, cree en la posibilidad actual de contactar con Jesús, incluso después de su ascensión, en sus términos, como Maestro ascendido. Ella, por lo tanto, aborda los textos gnósticos no solo a través de un análisis de sus enseñanzas sino como alguien que ha buscado y vivido personalmente el camino por el que habló. El gnosticismo para ella no es simplemente una antigua tradición espiritual sino un camino que ella puede entender y conocer más profundamente porque es paralelo a su propia vida. Y camino. Sus conferencias incluyen los resultados de su investigación, pero su comprensión de las enseñanzas gnósticas también se extrae de su propia inspiración y revelaciones de Jesús. Esto, por supuesto, puede hacer que sus conclusiones sean controvertidas para algunos. No todo estará abierto a la verificación y análisis histórico. Algunas cosas siguen siendo asuntos de fe y creencia y de lo que suena verdadero en el corazón de uno y en la experiencia personal de uno. Algunos académicos no se sienten cómodos entrando en este reino. Sin embargo, es realmente la esencia de lo que enseñaron los gnósticos. Su camino podría realmente no puede entenderse desde un nivel intelectual, sino solo adentrándose profundamente y experimentarlo desde dentro. María Magdalena no se convirtió en aquella que conocía el todo, por el estudio y el análisis, sino por la cercanía de su corazón al Salvador. Los invitamos de manera similar a buscar unirse a la señora Prophet en su viaje para encontrar la esencia de María Magdalena y las enseñanzas de Jesús sobre el divino femenino. Y sobre todo, te invitamos a sopesar estas cosas en tu corazón, así como tu mente. Los editores. Prensa Universitaria de la Cumbre. Los años perdidos de Jesús. Este libro, María Magdalena y la divinidad femenina. Las enseñanzas perdidas de Jesús sobre mujer, no se trata solo de mujeres o para mujeres. Es un libro sobre su derecho a conviértete en lo que realmente eres, ya sea que estés en un cuerpo masculino o femenino. Los líderes de la iglesia primitiva no aceptaron este mensaje. Y así por más de 2000 años, la enseñanza de Jesús sobre la mujer se ha perdido.
Su mensaje en reverencia por la mujer y en el potencial femenino tanto del hombre como de la mujer fue casi desconocido hasta hace poco tiempo, cuando los textos recién descubiertos han traído a iluminar algunas de las enseñanzas perdidas de Jesús. Una fuente de estas enseñanzas se encuentra en los manuscritos que hablan de Jesús, perdido años, en Oriente. Su profunda reverencia por la mujer ha sido capturada en un antiguo texto oriental escrito por historiadores budistas. Estos historiadores relató las palabras y hechos de Jesús durante lo que se llama sus años perdidos. Publiqué este texto en mi libro Los años perdidos de Jesús, 18, que cuenta la historia de estos documentos, cómo fueron encontrados y qué hizo Jesús durante los años que no se mencionan en las escrituras registradas que los concilios de la Iglesia pusieron juntos. Tenemos un silencio absoluto en los evangelios en cuanto a dónde estuvo Jesús desde los 13 años a 29. Es pura especulación que él era carpintero en Nazaret todo el tiempo. Ese momento. Pero ya no es especulación lo que hizo en otros lugares, porque estos documentos, descubiertos en Ladakh en un monasterio, cuentan toda la historia. Las personas que fueron allí y los vieron y escribieron lo que vieron son todos perfilado en mi libro. Este no es un libro sobre religión, es un libro de historia, historia más importante de nuestro tiempo. Como usted sabe, no hay registro en nuestra Biblia del paradero de Jesús entre él 12 años, cuando fue hallado en el templo disertando con él médicos, 19, y alrededor de los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en Río Jordán. 20. Los antiguos manuscritos budistas dicen que Jesús pasó estos perdidos años en Oriente, donde era conocido como Sanisa. En mi libro, he publicado 3 traducciones independientes del manuscrito sobre la vida de Sanisa. El primero lo hizo Nicolás Notovich, un ruso periodista que, en 1887, encontró los manuscritos en un monasterio budista cerca Ladakh, una región en el norte de la India que limita con el Tíbet. Publicó su texto en 1894 como La vida de Sanisa, lo mejor de los hijos de los hombres. Swami Avedananda, un erudito y discípulo de Ramakrishna, vio la documento en Imis en 1922. Avedananda viajó al Himalaya, decidido a encontrar una copia del manuscrito Imis o exponer el fraude. Su libro de viajes, titulado Kashmir o Tibate, habla de una visita a Imis Gompa e incluye una traducción al bengalí de partes de un manuscrito que vio allí, que se asemejaba mucho al texto de Notovich. Tuve la versión de Avedananda del manuscrito traducido del bengalí al inglés por primera vez específicamente para mi libro. El mismo texto, o uno similar, fue visto por el artista, arqueólogo y autor Nicholas Roerich en 1925. Roerich, quien pasó más de 5 años viajando por Asia Central, también encontró relatos del viaje de Jesús a Oriente, registrada en la tradición oral de la región. Los años perdidos de Jesús también incluye el relato de un testigo presencial de la Dra. Elizabeth Caspari. 21. En 1939, ella estaba en Imis y el bibliotecario presentó un conjunto de pergaminos a ella con estas palabras: estos libros dicen que tu Jesús estuvo aquí. En 1951, encontramos al juez de la Corte Suprema William O. Douglas viajando a Imis.
Más tarde escribió en su libro Más allá del Alto Himalaya. Hay quienes hasta el día de hoy creen que Jesús visitó el lugar que vino aquí cuando tenía 14 años y se fue cuando tenía 28, en dirección oeste, no se sepa más. La leyenda completa los detalles, diciendo que Jesús viajó a Emis, a veces escrito, Imis, bajo el nombre de Isa. 22. Durante más de un siglo, se ha sabido que estos documentos están allí y fue visto. El manuscrito y la tradición oral sobre San Isa revelan que la preparación de Jesús para su misión. Según la traducción de Notovich de los textos budistas, Jesús salió de casa con la meta de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. 23. Piensa en esto. Tenía el objetivo de perfeccionarse en la palabra. Es una declaración liberadora. Nos dice que Jesús caminó por un camino de discipulado bajo las grandes luces del este, Lord Maitreya, Gautama Buda y Sanat Kumara, conocido como el Buda Dipankara. 17 años que Jesús pasó en Oriente. Fueron un ensayo general para su en Palestina misión. Maitreya. Jesús es nuestro modelo a seguir. El Jesús del movimiento de la nueva era, el Jesús que es el avatar universal de todas las edades es mucho más grandioso. Mucho más profundo que el Jesús de cristianismo ortodoxo. Que Jesús buscó el perfeccionamiento de su corazón y mente, su alma y espíritu me dice que aunque nació como un avatar, verdaderamente él, encarnación de Dios, todavía tenía que dar los necesarios pasos humanos. Y sí, él tenía que hacerlo, nosotros también tenemos que hacerlo. Tuvo que hacer esto para lograr la meta de su alma. Integración con la palabra en preparación para su bautismo, su transfiguración, crucifixión, resurrección y ascensión. El Evangelio de Lucas da testimonio de este proceso de crecimiento. Lo enfatizo porque el cristianismo ortodoxo nos dice hoy que Jesús nació como un Dios, muy alejado de todos nosotros. Y, sin embargo, vemos que desplegó esa llama de Dios a lo largo de su vida. Él alcanzó la culminación de su manifestación cuando comenzó su Palestina misión. Saber que Él no era simplemente ese Dios, sin nada que hacer para realizar o integrándose con Dios, simplemente necesitamos leer Lucas. Y el niño crecía, y fortalecidos en espíritu, llenos de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. 24. Crecer fuerte en espíritu significa que desde el momento de su concepción, a través de todo de las etapas de crecimiento, tu espíritu y tu alma se van integrando con tu mente, tu corazón, tu cuerpo físico, tus chakras. Un pequeño bebé no puede contener la plenitud de Dios que está allí a los 33 años. Y así vemos que Jesús es el modelo a seguir desde el nacimiento para que exterioricemos nuestra cristeidad personal, nuestra Dios manifestación. Escribiendo sobre él a la edad de 12 años, Lucas nuevamente observa el aumento de su alma. Integración con la palabra. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor ante Dios y ante los hombres. 25. Jesús viajó a Oriente para estudiar y prepararse para su misión. Esto es un Jesús mucho más cerca de nuestros corazones. Entendemos lo arduo del viaje, lo difícil la prueba del alma, que tuvo que enfrentarse a las fuerzas del infierno y de las tinieblas así como la mayor luz y mantener su equilibrio entre ambos. Si pudiera hacerlo, nosotros también puede hacerlo, porque dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
hará él también, y mayores obras que éstas hará, porque voy a mi Padre. 26. Jesús es un maestro de cómo hacer. Nos enseña con el ejemplo y espera nosotros a seguir. Jesús se preparó para su misión con toda diligencia. No es una blasfemia afirmar que Jesús tuvo que trabajar para interiorizar y hacer brotar la plenitud de su cristiandad. Él mismo lo dijo, debo hacer las obras del que me envió. Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo. 27. Lo que Jesús aprendió en Oriente lo ha traído hoy. He publicado su enseñanzas en las enseñanzas perdidas de Jesús. 28. Puedes aprender a hacer las cosas. Jesús lo hizo, y esa es la razón de ser. Por eso entraste. Encarnación a finales del siglo XX, porque Dios os necesita para manifestar su propia perfección de Cristo. El Hijo de Dios, el Cristo encarnado, sabía todas estas cosas, las cosas que Él fue a Oriente para perfeccionar. Pero Jesús, el Hijo del Hombre en evolución, debe aprender a través del dominio de los cuerpos inferiores lo que su alma había conocido desde el comienzo. Así es contigo. La presencia de Dios está contigo y en ti. Él. La luz de Cristo es la llama en tu corazón. Tu alma ha existido durante eones, pero cuando entras en un nuevo cuerpo, debes integrarte con el cuerpo físico y el cerebro. Y mente debes integrarte con los deseos que traes de vuelta con tu karma. Debes traer desde tu ser superior impulsos del pasado de dominio, de la creatividad. Y todo esto lo juntas. Así que tenemos que ir a la escuela y estudiar y aprender de nuevo lo que hay en el banco de memoria de nuestro ser. Eso no quiere decir que Dios no sea perfecto en nosotros, ya significa que nosotros, esta mente y alma externas, tenemos que unirnos una vez más con la realidad del ser. Jesús se movió entre hindúes, budistas, zoroastrianos y paganos mientras estuvo en el este. Defendió a los pobres, enseñó a la gente a dejar de adorar ídolos y desafió a los falsos sacerdotes que subyugaron al pueblo. Le dijo a las castas inferiores: Dios Padre no hace diferencia entre sus hijos, todos para Él son iguales. Queridos. 29. El texto también dice: Él negó con toda su fuerza el derecho del hombre a asumir el poder de negar a sus semejantes la dignidad humana. 30. Ahora bien, ese no era exactamente un mensaje que la clase sacerdotal quisiera escuchar. Durante su estancia en Oriente, la vida de Jesús fue amenazada más de una vez por su desafíos abiertos del sacerdocio. Pero cada vez, escapó. Una cronología de la vida de Jesús tal como la conocemos. Es tu derecho divino saber dónde estuvo Jesús entre las edades de 13 y 29. La Escritura no hace mención de estos años, y sin embargo aquellos que han regresar del Oriente con el mensaje de su viaje, informando esto a Roma, se les dijo hace un siglo que hay al menos 63 documentos en el Vaticano traído de regreso por varios viajeros hablando del viaje de Jesús. 31. Nosotros tienen derecho a saber por qué Roma no nos transmitió esta información a nosotros y a Piensa por un momento por qué la iglesia más poderosa del mundo no querría sus miembros para saber lo que Jesús hizo durante esos años perdidos. Antes de continuar con la peregrinación de Jesús en Oriente, repasemos sus primeros años y la cronología de su vida tal como la conocemos. Nació alguna vez entre el 8 y el 4 a.C., 32, pasó sus primeros años de vida en Palestina. Él puede tener
Se mudó a Menfis, Egipto, poco después de su nacimiento y vivió allí hasta su muerte. De Herodes recuerda que está escrito, de Egipto llamé a mi hijo, 33, así que se cumplió la escritura, fue llamado a salir de Egipto a la muerte de Herodes. Las leyendas de las Islas Británicas dicen que su tío abuelo José de Arimatea, quien cuidó de él tras la muerte de su padre, José, era un comerciante de hojalata que, con una flota de barcos, navegaba regularmente a las islas. 34, se dice que tomó a Jesús a Glastonbury cuando era joven para ser educado antes de que leamos sobre él en el templo. A la edad de 12 años. En ese momento, las universidades más famosas de Europa estaban en Bretaña. Eran las universidades druidas. A veces pasamos por alto las preguntas normales que deberíamos hacer. ¿Dónde fue? ¿Jesús aprendió y estudió para ser tan sabio a la edad de 12 años? Si eres de la vista que, contrariamente a todas las leyes de nuestras propias vidas, automáticamente tenía la conocimiento de su época, había dominado otros idiomas, memorizado el Antiguo Testamento e incluso libros apócrifos que no están en el Antiguo Testamento que él citas. El conocimiento que Jesús tenía es un conocimiento que se obtiene a través de educación. La sabiduría se obtiene de Dios, pero el conocimiento viene a través de educación. Yo creo que Jesús tuvo una infancia muy rica, fue vigilado con esmero por sus madre, por su padre, José, y luego por su tío abuelo José de Arimatea. Y que estaba completamente preparado con todos los conocimientos que nuestros jóvenes deben esperar hasta que tengan 18 años para recibir y mucho, mucho más en el momento en que fue 12 años. Buscamos, pues, en otra parte en busca de pruebas de alguna pista sobre el misterio de la vida de nuestro Señor. Hechos. Y encontramos nuestras respuestas en los antiguos manuscritos budistas que dicen que Jesús pasó sus años perdidos en Oriente. Estos textos fueron grabados originalmente por historiadores budistas en Pali, el idioma sagrado del budismo Theravada. Canon. Más tarde fueron traducidos al tibetano. Los viajes de Jesús en Oriente. A partir de los propios textos, hemos reconstruido una cronología de la vida de Jesús. Viajes. Comienza a los 13 años. Partió hacia el Sindh, región en la actual sureste de Pakistán en el valle inferior del río Indo. La vida de San Isa registra. Cuando Isa había alcanzado la edad de 13 años, la época en que un israelita debe tomar una esposa, la casa donde sus padres se ganaban la vida llevando en un modesto comercio comenzó a ser un lugar de reunión para gente rica y noble. Deseoso de tener por yerno al joven Isa, ya famoso por su discursos edificantes en el nombre del Todopoderoso. Entonces fue cuando Isa dejó el casa paterna en secreto, partió de Jerusalén, y con los mercaderes partió hacia Sindh, con el objeto de perfeccionarse en el verbo divino y de estudiando las leyes de los grandes Budas. 35. ¿Quiénes son los grandes Budas? Son gente sencilla y corrientes de vida como tú y yo que busqué encarnar a ese Cristo universal. Y el término Buda significa uno iluminado por ese uno universal, uno cuya conciencia ha brotado y abierto, cuyos 7 chakras, ver ilustración de chakras, se han convertido orificios para recibir y distribuir esa luz. A la edad de 14 años, Jesús cruzó el Sindh. Su fama se extendió por todas partes. Heinz le pidió que se quedara, pero él fue a Juggernaut, donde el blanco
Los sacerdotes de Brahma le dieron una alegre bienvenida. Los sacerdotes le enseñaron a leer y comprender los Vedas, las antiguas escrituras de Oriente. Ellos le enseñaron curar con la ayuda de la oración, enseñar, explicar las sagradas escrituras al pueblo. Y para expulsar los malos espíritus del cuerpo de los hombres, devolviéndoles su cordura. 36. La mayoría de nosotros hemos creído que Jesús no necesitaba que le enseñaran nada. Y todavía, toda su niñez es un registro de aprendizaje y recepción de la palabra de Dios y de dominar las escrituras del Antiguo Testamento y los profetas y textos que eran parte de la comunidad esenia en Qumran. Jesús estaba familiarizado con todos los antecedentes y la historia de su pueblo. De alguna manera somos llevados a creer en un Jesús mágico, alguien completamente diferente de las leyes de la vida en la tierra. Lo que Jesús hizo y lo que dijo entre estas edades, estos años perdidos, es invaluable, esencial y fundamental para nuestra propia evolución y nuestro psicológico desarrollo. No entendemos nuestra psicología si la evaluamos solo como nosotros mismos siendo humanos, sujetos únicamente a las condiciones de esta vida. Psique proviene del griego y significa alma. La psicología es el estudio del alma. No en una vida sino en muchas vidas, que culminan en la conclusión de la última encarnación en reunión con Dios. Jesús, el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre, determinó demostrarnos toda esta unión con la luz, produciendo obra a partir de ella, estableciendo la palabra que es la dirección divina para nosotros. Los textos budistas dicen que Jesús pasó 6 años en Juggernaut, Rajagrija, Benares y otras ciudades santas. Eventualmente se vio envuelto en un conflicto con él. Brahmanes y casatrillas, las castas sacerdotales y guerreras, por enseñar el sagrado escrituras a las castas inferiores. Sus enemigos conspiraron para matarlo. Dejó Juggernaut por la noche y fue a las estribaciones de los Himalayas en el sur de Nepal, el lugar de nacimiento de Gautama. 500 años antes, Gautama Buda había enseñado, había logrado iluminación, había interiorizado la palabra. ¿Eso le resta valor al Hijo de Dios? No, exalta al Hijo de Dios, porque nos dice que lo que ha hecho el hombre puede hacer que a lo largo de las líneas de la historia durante millones de años a lo largo de un materia cosmos, el alma que desciende ha encontrado la manera de interiorizar un superior luz y ascender. Hay esperanza para todos nosotros, no solo porque creemos en Jesucristo, sino porque creemos en el Cristo de Él, 37, y en su promesa que debemos hacer las obras mayores, porque Él ha ascendido al Padre. 38. Gautama había vivido y predicado un camino de paz, un óctuple sendero. Él tenía el mismo deseo que hizo Jesús. Vio el sufrimiento humano. Quería encontrar su causa y su cura. Dijo que la causa del sufrimiento humano es el deseo equivocado. Deseo desmesurado. ¿No sufrimos todos cuando no podemos cumplir nuestros deseos? Hasta que reconozcamos que eso no es posible en la vida, empezamos a sublimar deseos y tener sabiduría y madurez en la determinación de metas que podemos hacer suceder. El deseo desordenado, entonces, debe ser conquistado. Pero el deseo correcto, el desear encarnar la luz, es la razón de ser. Y por lo tanto, Gautama defendió su derecho a estar haciendo lo que estaba haciendo, y ascendió esa espiral de cristal dorado de ligero. Entró en Samadhi. Él trajo de vuelta la comprensión de la causa de
sufrimiento y su óctuple sendero, que es un camino de ejercicios para el equilibrio de los 7 chakras y el octavo chakra, el chakra de 8 pétalos, el secreto. Cámara del corazón. ¿Qué hizo Jesús a continuación? Pasó 6 años en Nepal. Dominó el Pali. Y se convirtió en un expositor perfecto de las escrituras sagradas del budismo. Según la tradición, en algún momento de su estancia en Oriente, Jesús también viajó a Lhasa, Rajputana y Ladakh. Entre las edades de 27 y 29, dejó los Himalayas y viajó al oeste, predicando en el camino. Pasó por Kabul en Afganistán y por Persia, donde reprendió el falso sacerdocio del zoroastrismo incluso cuando él había reprendido al falso sacerdocio del hinduismo. Lo echaron de su pueblo, dejándolo presa de los bestias salvajes. Fue la revolución de Jesús para la mujer fundada en él. ¿Conceptos que aprendió en Oriente? Si Jesús realmente viajó a Oriente, habría entrado en contacto con varias culturas y pueblos diferentes, incluyendo hindúes, budistas, zoroastrianos, griegos y posiblemente incluso egipcios. Estas culturas tuvieron un radical visión diferente de las mujeres y de Dios, una que honraba lo femenino. Fue el revolución para la mujer que Jesús inició en Palestina fundada en estos conceptos. En algún momento de su viaje, Jesús pudo haber viajado por Alejandría, una ciudad griega en Egipto. Alejandría era un puerto principal de viaje hacia y desde el este. Eso era un lugar de encuentro no solo de viajeros y comerciantes de Oriente y Occidente, sino también de Dios como madre, Isis, la Madre Universal. Una idea que fue prominente en Alejandría y en Oriente fue el concepto de que Dios tenía un lado femenino, un marcado contraste con la representación judía de un Dios exclusivamente patriarcal. 39. Alejandría era el centro de la devoción a la diosa Isis, la representante más amada de la Madre Divina en la antigüedad. Civilizaciones del Mediterráneo. Isis era una sanadora, una campeona de la justicia y la encarnación de la sabiduría divina y la filosofía. Isis era conocida como la Madre Universal. Ella fue capaz de realizar milagros mediante el uso de palabras de poder. A través de sus palabras de poder, ella restauró a su esposo, y por extensión a todos los hombres, a la vida. En el mundo antiguo, las mujeres eran más respetadas en Egipto que en el Medio Oriente o en las culturas griega o romana. Legal de una mujer egipcia. Derechos eran iguales a los de un hombre de la misma clase social. A diferencia del griego o mujeres judías, a las mujeres egipcias se les permitía aparecer en público con sus maridos. Las mujeres en Roma también tenían mayor libertad que en Grecia o Israel. Templo de Juan Bristow, autor de What Paul Really Said About Women, escribe: una mujer que vivía en Roma, a menudo acompañaba a su marido en las salidas y a asuntos sociales. A las mujeres romanas de la clase alta se les permitió organizarse reuniones y realizar estudios académicos. La difusión del culto de Isis desde Egipto afirmó estas libertades para las mujeres como se juntaron, sin hombres, y aprendieron a dar gracias a esta diosa, quien, se les enseñó a decir, dio a las mujeres el mismo poder que a hombres. 40. Jesús regresa a Palestina. Y continuamos con la historia de su vida cuando lo encontramos siendo bautizado por Juan en Jordán, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y la aprobación dada. Esto es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. 41. Sus ideas filosóficas también. El bautismo de Jesús, de Gustave Doré. Cuando llegó a Palestina, a la edad de 29 años, Jesús encontró al pueblo de su tierra natal en la desesperación. Les exhortó a que no abandonaran su fe en Dios. No recurrir al libertinaje o a la adoración de ídolos, sino estar imbuidos de esperanza y con paciencia. 42. Ahora, a Pilato no le gustaba Jesús más que a los sacerdotes de la India. Los historiadores budistas, que relataron todo esto, registraron que Pilato, gobernante de Jerusalén, dio órdenes de poner las manos sobre el predicador Isa y entregarlo a los jueces sin embargo, suscitar el descontento del pueblo. 43. En resumen, Jesús alborotó las plumas tanto de la Iglesia como del Estado. Pero Isa enseñó: ¿no ves que los ricos y los poderosos están sembrando el espíritu de rebelión contra la conciencia eterna del cielo? Mira, traté de revivir las leyes de Moisés en el corazón del pueblo. Y yo digo que tú no entender su verdadero significado porque no enseñan la venganza sino perdón, pero el significado de estas leyes está distorsionado. Pero el gobernante, enfurecido, envió a Isa a sus sirvientes disfrazados para que observa sus acciones e informe sobre sus palabras a la gente. Tú solo. Hombre, dijo el sirviente disfrazado del gobernante de Jerusalén acercándose a Isa. Enséñanos si debemos cumplir la voluntad de César o esperar la llegada de liberación. Pero Isa, reconociendo a los sirvientes disfrazados, dijo: no os he dicho que serías librado de César, pero dije que el alma que era sumergido en el pecado sería librado del pecado. En ese momento, una anciana se acercó a la multitud, pero fue empujada hacia atrás por uno de los disfrazados. 44. Betty Friedan. 46. Fueron hechos por Jesucristo para ti y para mí. El significado de Madre del Universo. El verdadero significado del título Madre del Universo es que pertenece a cada mujer. Cada encarnación del rayo femenino es el guardián de la mater, que es latín para madre, o la materia, universo. Y ella es enviada a la vida para guardar la llama de la Madre Divina así como de la Trinidad en nombre de ella. Hijos, su padre, su marido, sus hermanos, sus amigos. Este es el papel y oficio de mujer y es el papel y oficio de mujer en la Iglesia. Por lo tanto, el destino primario de todo aquel que encarna como mujer, y nosotras. Todos lo hacen en un momento u otro. Aunque podemos estar usando un cuerpo masculino en este momento. Tiempo. 47, es guardar la llama de la madre y elevar esa llama de la madre. Betty Friedan. 46, fueron hechos por Jesucristo para ti y para mí. El significado de Madre del Universo. El verdadero significado del título Madre del Universo es que pertenece a cada mujer. Cada encarnación del rayo femenino es el guardián de la mater, que es latín para madre, o la materia, universo. Y ella es enviada a la vida para guardar la llama de la Madre Divina así como de la Trinidad en nombre de ella. Hijos, su padre, su marido, sus hermanos, sus amigos. Este es el papel y oficio de mujer y es el papel y oficio de mujer en la Iglesia. Por lo tanto, el destino primario de todo aquel que encarna como mujer, y nosotras. Todos lo hacen en un momento u otro. Aunque podemos estar usando un cuerpo masculino en este momento. Tiempo. 47,
es guardar la llama de la madre y elevar esa llama de la madre. Madre del mundo, de Nicholas Roerich. Es la Divina Madre, Omega, a quien debemos adorar como adoramos. Nuestro Divino Padre, Alfa. El culto a la Madre Divina y nuestro absoluto. Unidad con ella permite la elevación de su fuego sagrado en nuestro templo por el cual podemos lograr un estado de ser andrógino. Podemos afirmar en nuestro corazón que toda mujer, sin importar su condición, aún es la madre del universo en el sentido de producir vida y en el sentido de manteniendo la llama de la vida. Solo aquel que poseía el amor más elevado y el más alto respeto por la mujer podría pronunciar tales palabras de ternura trascendente en su defensa. Dejémonos consolar por él. Jesús recorrió un camino que podemos seguir. Encontramos estas huellas de Jesús en Oriente en las que cómodamente podemos poner nuestros propios pies porque podemos entender que hay una salvación que ganar. Antes de que tengamos la plena realización del Cristo dentro de este cuerpo, dentro de este mente, dentro de este templo. Jesús caminó por un camino que nosotros podemos seguir. Podemos conocerlo de adolescente, y es un modelo a seguir para nuestra adolescencia y para nuestros años cuando nos preparamos para nuestra profesión y estudio, los años de su años 20. Este relato muestra que no solo nació como un Dios, sino que también descendió en forma humana y tuvo que prepararse para esa misión y que lo hizo tan diligentemente. Yo creo que la ortodoxia nos ha quitado este camino porque querían convertir a Jesús en un Dios de carne y hueso para ser adorado en lugar de verlo como un hermano y un amigo y alguien que es accesible y alcanzable. Esto no resta valor a la divinidad de Jesús, sino que restaura la divinidad de ti mismo. No te hace igual a Jesús, porque Él es el avatar, pero nos da la ejemplo que podemos seguir. No es una blasfemia afirmar que Jesús era Dios encarnado y, sin embargo, vino hacia esa ruta y hacia esa meta de la misma manera que lo hemos hecho, incluso por reencarnación. Vemos signos de él en el Antiguo Testamento, 48, e incluso en todos los camino de regreso a la Atlántida, 49, siempre el que viene como el gran Salvador y el gran convertidor de nuestras almas de regreso a Dios. Que Jesús fue un estudiante diligente significa que nosotros también debemos ser estudiantes diligentes. Y no diletantes, no yendo de aquí para allá sino reconociendo que el reino de Dios está dentro de nosotros. La